Hola amigos, en esta entrega del curso de WinDev vamos a seguir con el modelo vista controlador. Aquí en esta tercera entrega pues vamos a desarrollar el patrón de modelo vista controlador, pero lo vamos a hacer a mano, es decir, vamos a crear todas las clases necesarias sin el wizard de WinDev. Bien, si recordamos el modelo vista controlador, este era el esquema general. En este diseño pues veíamos cómo fluía la información desde una banda hasta otra banda y cómo retornaba, donde cada parte y cada capa asumía su rol, recibiendo y enviando la información adecuadamente. Entonces, a nivel de código, pues vamos a implementar el patrón diseño MVC. Pues bueno, vamos a crear una vista. Aquí tenemos pues una vista, tenemos el controlador y tenemos el modelo, los tres patrones, las tres capas que necesitamos. La vista va a estar compuesta por de todos nuestros formularios y todos los controles que tengamos, incluso pues también reportes, etcétera, todo lo que sea que esté en el formulario, que lo veamos en pantalla, y la interacción que nosotros hagamos con ello. Eso está todo dentro de la capa vista. Dentro de la capa controlador, pues aquí sí vamos a tener una serie de clases, entre otras pues para crear las tablas, ejecutar un comando, leer un registro o escribir un registro. Eso van a ser unas clases mínimas que el controlador va a gestionar. Bien, ¿y el controlador cómo lo va a hacer? Pues enviando y haciendo peticiones al modelo. ¿Y qué peticiones va a hacer? Pues a este método, a este otro. Bueno, hemos creado aquí varios métodos. Cualquiera de ellos será invocados por el controlador. Una vez que se ejecute el método del modelo, el modelo pues devolverá la información al controlador y este a su vez a la vista, con lo cual recibirán la información adecuada el usuario final. Bien, esto lo que vamos a hacer es implementarlo en WinDev. Así que, amigos, vamos a ello. Vamos a abrir el proyecto. Tenemos aquí el proyecto ya creado. Modelo vista controlador del 2. El modelo MVC era con el wizard. Este ya lo tenemos creado sin el wizard. ¿Qué tenemos aquí? Pues básicamente tenemos un formulario y una serie de clases. El formulario, en principio, es un formulario típico, donde tenemos una serie de botones para navegar en la base de datos, donde se exhiben los datos de la base de datos que queremos exhibir en pantalla, y luego bueno, hemos puesto una serie de botones anexos pues para estar trabajando con este formulario, pues para crear la base de datos, que cree 5 registros cada vez de ejemplo, o botón que permita borrar todos los registros de la tabla. ¿Y qué clases tenemos? Tenemos la clase fgroup, controlador y modelo. Son tres clases que tenemos, que cada clase de estas va a tener sus métodos y sus propiedades. Bien, veamos el formulario. ¿Por dónde empieza? Por su evento global de declaración, su load event. Este se ejecuta y este básicamente instancia el controlador, instancia
una clase de grupo que va a ser la especie de buffer de recepción y de envío de información de grupo, de lo que sería el fichero, y el fichero grupos. Bien, aquí hacemos un paréntesis, nos vamos a nuestro análisis, abrimos nuestro análisis y vemos que realmente no tenemos ninguna base de datos grupos. Tenemos una base de datos llamada fgroup1 con un ID, con un código y con un nombre. La única base de datos que tenemos en análisis, que es la que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. Y ¿qué quiero volver a reseñar? Que la base de datos se llama fgroup1, no grupos. Aquí ya empieza la independencia del modelo vista controlador. Bien, pues una vez que tenemos instanciadas estas dos variables y esta tercera variable de tipo string indicando el tipo de fichero grupos, el nombre del fichero, perdón, ¿qué es lo que hace a continuación? Bueno, este es nuestro formulario, se pondría en marcha. ¿Y qué es lo que hace el formulario cada uno de estos botones? Pues así por encima, el botón primero se posiciona en el registro primero y el código de este botón básicamente es llamar al controlador, a leer registro y pasarle el parámetro del fichero. Ojo que no estamos hablando del fichero, no estamos pasando el fichero real en el análisis, vamos a pasar grupos y le vamos a decir qué comando queremos ejecutar. En este caso le vamos a decir que vaya al primero. Esto ahora veremos cómo se implementa. Y una cosa importante es esto, que al no estar trabajando directamente con ficheros, no tenemos que hacer un file to screen. Es decir, no vamos a hacer el típico file to screen. ¿Por qué no vamos a hacer un file to screen? Porque no vamos a trabajar con el fichero. Vamos a trabajar con el buffer, con el obuffer, el objeto del buffer. ¿Y el source de tu screen qué es lo que hace? Bueno, pues el source de tu screen hace algo semejante al file to screen. Lo único que ocurre es que en vez de estar hablando, vamos a ser aquí un poco impropios con campos de fichero, lo que está hablando es con variables. ¿Y qué variables está hablando? Pues con las variables que hemos linkado cada uno de los campos. Habitualmente nosotros lo que hacemos es este campo en el botón descripción lo linkamos con un campo dentro de un análisis. Es decir, vamos aquí al análisis y lo linkamos con un campo. Pero ahora como no queremos linkarlo con este campo, sino que nosotros nos olvidamos del análisis y lo que vamos a linkarlo con nuestro grupo, con nuestra clase de grupo, con el ID. Esta es una variable que estaba declarada en el global events. Lo mismo con código. Va al código y de forma semejante al nombre. Va al nombre. Pues el source to screen es lo mismo que el file to screen, pero en vez de trabajar con ficheros, trabaja con esas variables que están dentro de GCL o grupo. Entonces estos campos están ligados a esa variable. Entonces cualquiera de los botones, por ejemplo, vamos a ver el botón último, código, básicamente le llama al controlador, lee el registro, el último, y luego ejecuta un source to screen para que lo archiva en pantalla. Y si ya nos anticipamos, pues si el source to screen hace lo mismo, es a file to screen, pues cuando salvamos, cuando grabamos, es un screen to source, que es el que tendremos aquí. Screen to source.
en vez de screen to file, porque ahora estamos hablando con variables. Más bien, ahora mismo estamos hablando con objetos. Dentro del objeto tiene sus propiedades, que son las variables que asumen el rol de los campos de, en este caso, fgroup. Seguimos por aquí y volvemos a nuestro proyecto. Y aquí tenemos los controles que hemos detallado más o menos en el formulario, las variables que hemos declarado en el Global Events, y dentro del Local Procedures no tenemos nada. Es decir, este formulario, lo único que tiene, el código que tiene, es el que hemos visto. Vamos a ver todo el código de este formulario. Es declarar variables en el Global Event y luego el botón primero se va al primero mediante el controlador. El botón siguiente ejecuta siguiente. El botón anterior llama a la función o al método propiamente dicho del objeto controlador anterior. El último, el sabe, pues llama al método escribir registro, el sabe. El creación de tablas, que es el que crea las tablas y modifica la estructura en caso de ser necesario, llama al controlador crear tablas. El botón borrar datos, pues llama al controlador ejecutar comando, y dentro del comando le estoy pasando el comando que yo quiero ejecutar, delete registros tabla. Y dentro del datos ejemplo, el botón datos ejemplo, le llamo al controlador con ejecutar comando y crea datos ejemplo. Estos strings que estoy pasando yo puedo definir en el método ejecutar comando qué es lo que van a hacer. Por eso yo puedo decir, pues quiero pasar el string crear datos ejemplo. Podría pasar el string crear datos de los grupos. El string que pasemos puede ser, nosotros lo podemos definir, pero tiene que ser coherente con el string que espera recibir, con uno de los strings, porque aquí estamos hablando de la misma función, de la misma método, ejecutar comando, y aquí es el mismo, ejecutar comando. Es decir, es el mismo con diferentes parámetros. Y es del mismo controlador. Entonces, seguimos un poquito más adelante. Vamos a saltarnos de aquí y nos vamos a ir directamente a las clases. En las clases tenemos tres clases. Una primera clase que es el buffer de lo que sería el grupo, el fichero, que básicamente ¿qué tiene? Pues tiene dentro de sus miembros pues el código, el ID y el nombre. O sea, son, si vemos la clase, es una clase que es el ID del registro, el código del string y el nombre string. Estas propiedades de la clase enlazarían con los campos de fgroup. Ya veremos en dónde enlazan. Pero vamos a necesitar esta clase cfgroup en diferentes sitios. Bien, ahora y así enlazamos con el controlador. La clase controlador lo primero que hace es instanciar dos objetos o variables o propiedades dentro de la clase del tipo cfgroup que hemos visto hace un momento, que es lo que sería el buffer del fichero, y luego instancia, y este también es muy importante, un objeto o modelo que es del tipo de la clase modelo, que ahora veremos a continuación. Lo que también es muy importante es que tanto una clase group controller que está instanciada como el objeto o modelo son de tipo private, es decir, no se va a poder ver fuera de la clase.
Esto nos hace que no podamos ver estos objetos fuera de la clase controlador. Por la clase controlador, ¿qué métodos tiene? Habíamos visto el método crear tablas, que básicamente lo que hace es, mediante el objeto o modelo, que es el objeto que se ha instanciado, que llama a modelo, que es el con el que se comunica con modelo, la capa modelo, llama al método modelo create modify struct, para anticipar un poco y ver cómo se está enlazando. Pues básicamente modelo, me paso a modelo, ahora estoy en modelo, donde se instancia, y ahora aquí me voy al modelo. Ahora estoy dentro de la clase modelo, y en esta clase instancio por un lado el buffer del fichero, y a continuación dentro del modelo tengo el método modelo create modify struct, que básicamente lo que hace es lo que habíamos visto siempre, un creation y un hmodify, pero esto ya lo está haciendo dentro del modelo, de la clase modelo, de la capa modelo, que es independiente de la vista. Es decir, vista no podría llegar hasta aquí. Entonces esto ya se comunica con la base de datos y crea las tablas. Entonces ya estamos viendo cómo se enlaza el controlador con la vista. Volvemos al controlador. En el controlador tenemos una función, un método leer registro, donde pasamos un parámetro, ese par1, que tiene este formato, fichero, punto y coma, id. Entonces lo que hacemos aquí es, bueno, declaramos una serie de variables, el fichero, el NID, que es el ID que vamos a pasar, ese par 11 y ese par 12, lo que me va a permitir es separar el parámetro que hemos pasado en dos partes, la parte primera y la parte segunda. La parte primera, lo que está a la izquierda, el punto y coma, me indicará el fichero. Hemos dicho que está aquí. Y la segunda parte del parámetro me va a indicar el ID. En cuanto al fichero, nosotros vamos a pasar grupos, que es lo que va a pasar el formulario. El modelo, la capa controlador, va a encontrarse con grupos y lo va a transformar, lo va a traducir al fichero que quiere el modelo. El modelo no entiende grupos, el modelo solo entiende fgroup. Esto lo entiende vista. Grupos lo entiende vista, que es lo que le va a pasar al controlador, y el controlador lo va a traducir a fgroup, que es lo que va a entender la capa modelo. Esto lo podríamos hacer con diferentes ficheros que necesitamos, con familias, por ejemplo, y lo tradujese al fichero que está realmente en el análisis, y así podríamos ir pues todos los ficheros que necesitásemos. En nuestro caso es con fgroup. ¿Y qué hace el segundo parámetro? Acordemos que estamos pasando dos parámetros. Por un lado, el primero es el fichero, que aquí ya en esta parte ya la tenemos traducida, y el segundo el ID, el número de ID. Lo único que sí que aprovechamos que los IDs son positivos, y entonces nos va a permitir que si pasamos y queremos el primero, que traduzca un ID negativo de -1. Si queremos el registro siguiente, nos traduzca un NID de -2. El anterior -8 y el último -9. Si no es ninguno de estos, básicamente es que estamos pasando un ID, por ejemplo el 25. Como es un string, pues con esto lo estamos convirtiendo en un entero de 8 bits. Una vez que tenemos el fichero, que sí que entiende el modelo, y el NID, que ya le vamos a decir
al modelo qué significa un NID negativo, lo que hacemos es llamar a modelo mediante la instrucción, mediante el método modelo hread. Y lo que devuelve esto, que va a devolver el registro leído, pero a nivel de el buffer de la clase. Entonces, ¿qué ocurre? Que está devuelto aquí, lo vamos a mantener aquí en group controller, y esto lo vamos a devolver a su vez a la vista. Con escribir registro es algo semejante. Básicamente, escribir registro, vamos a pasar un parámetro que es el fichero y ya está. El ID no lo vamos a pasar. Simplemente vamos a pasar el fichero. Entonces leemos, para ello solo leemos el primer parámetro. Grupos. Grupos lo traduce en fgroup, que es lo que entiende la capa modelo. Y a continuación llamo al método de la capa modelo hsave. ¿Con qué? Con sfile y con mcl group controller, que es el buffer de memoria de la clase de fgroup, que representa el registro de ese fichero. Una vez que lo ha grabado, pues devolvemos también el mcl group controller. Podríamos devolver otras cosas, pero bueno, en principio devolvemos eso. Crear tablas, habíamos visto. Crear tablas básicamente llevaba a create modify struct. Ya veremos ahora cuando esto, cómo se traduce en la capa modelo. Justamente el create modify struct ya lo habíamos visto. Y luego tenemos otro método que es ejecutar comando, que en principio es libre, es decir, nosotros podemos ejecutar comando y según el comando que pasemos aquí, que nosotros podemos definir, nosotros podemos crear nuestros propios comandos, siempre y cuando luego le demos aquí a nuestro pequeño intérprete de los comandos una función. En este caso, ¿qué función le hemos dado? Pues le hemos dado funciones a crear datos ejemplo, a crear base de datos o a delete registros tabla. Cada uno de estos llama a la capa modelo date ejemplo, la base de datos create modify struct, que es lo mismo que crear tablas. Bueno, lo he puesto en dos sitios para ver lo flexible que es poder colocar el mismo comando de diferentes sitios. Y luego tenemos aquí el delete registros tabla, pues que básicamente llama al hdel registros tabla. Estos son los métodos de nuestro controlador. Bueno, hay unas cuantas líneas, pero no son demasiadas, se pueden controlar. Bien, y ahora vamos a nuestro modelo. El modelo, pues aquí hay unos cuantos métodos más, pero no muchos más. Tenemos el del registro tabla. Bueno, habíamos visto el create modify. El create modify, que básicamente creaba las bases de datos si no estaban creadas y modificaba las estructuras si eran necesarios. El del registro tabla, pues básicamente lo que hace es borrar todo. Aquí sí que ya estoy hablando de fgroup, porque el modelo no sabe de grupos, sabe de fgroup, sabe de lo que hemos puesto en el análisis. Pues el modelo hread, que es el método del modelo que lee el registro, pues básicamente recibe el nombre del fichero. Aquí sí que ya va a recibir el nombre de fichero que está en nuestro análisis, fgroup1, y recibe el npid, parámetro id, que es el número de id de
del registro que queremos leer. ¿Qué puede ocurrir? Que le podemos pasar valores negativos indicando que si pasamos 1 queremos leer el primero, si pasamos 2 queremos leer el siguiente, si pasamos 8 queremos leer el anterior, si pasamos el 9 queremos leer el último. Esto nos permite movernos por los registros dependiendo si pasamos -1, -2, -8, -9. Si no pasamos ninguno de esos parámetros, aquí lo que hacemos es, si hemos pasado ningún parámetro que sea negativo, hemos pasado un ID que es positivo, por ejemplo el 25, que queremos leer el registro 25, básicamente pues, con el hreac adecuado leemos ese registro número 25. Lo que sea lo devolvemos a la variable berret, que es una variable booleana que tomará el valor verdadero cuando el registro haya sido leído adecuadamente en cualquiera de ellos. Si hemos leído adecuadamente el registro, lo que tenemos que hacer es colocar la información de fgroup dentro de nuestro buffer de la clase. Y por último, devolvemos el buffer al controlador. Este método habrá sido llamado desde el controlador que lea un registro de una base de datos indicada. Pues esto nos va a devolver al controlador la información. El modelo hsave, pues básicamente lo que hace es que le vamos a pasar un fichero y un buffer con el grupo, con la información del registro del grupo. A continuación leemos el NID que esté indicado en ese buffer. Si NID, siendo fgroup, estamos hablando de fgroup con el que estamos trabajando el ejemplo, si NID es igual a 0 significa que el registro es nuevo, con lo cual hace un hreset, añade el registro, a continuación haya el NID de ese registro nuevo añadido a la base de datos, para aquí a continuación hacer tanto si el registro ha sido nuevo como si es un registro ya utilizado, va a leer con la función hreac seek first dentro de fgroup, que es el fichero que estamos tratando, con el índice id, el NID. Si es el que acabamos de poner, pues el 17, pues leerá el 17, pero si es el uno que hemos pasado que queremos leer, el 8, pues leerá el 8. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar el buffer que hemos recibido en fgroup, en el buffer del registro de fgroup, y a continuación lo salvamos. Esa es toda nuestra función hsave para el tema de esa base de datos. A modo de ejemplo, está puesto que podría ser otro fichero. A modo de ejemplo, fart. Bien, una vez que hemos terminado de salvarlo, pues devolvemos el buffer por temas de si queremos devolverlo, o podemos devolver la variable berret si queremos hacer algún control de que se ha salvado el registro. Bien, pues eso es todo nuestro modelo. Aquí tenemos todo nuestro código. El modelo instancia la clase cfgroup, que va a ser el buffer que se va a necesitar en todas nuestras clases, tanto en vista, en modelo, como en controlador. Tanto el constructor y el destructor no lo hemos utilizado en ninguna de las clases, de momento no es necesario para nuestro ejemplo. Tenemos la función modelo hreath, que la hemos visto, modelo hsave, que también lo hemos visto, modelo hcreate modify struct, que también lo hemos visto, que es la que crea la base de datos y modifica la estructura.
Este método modelo hdat ejemplo lo que hace es añadir 5 registros más a la base de datos. Mediante estas funciones hash, añade el NID, formatea el NID a 3 posiciones numéricas con relleno de ceros por la izquierda, luego el nombre pone el grupo y el código que hemos hallado previamente, y a continuación modifica el registro. Como el registro lo acabamos de añadir aquí, este siempre va a modificar el registro actual, y esto lo va a hacer 5 veces. Si la base de datos está vacía, pues añadirá del 1 al 5, pero si la base de datos tiene ya 9 registros, va a añadir el registro 10, el 11, el 12, el 13, el 14. Y por último, el método hdel registros tabla. Pues básicamente lo único que hace es borrar todos los registros de nuestra tabla. Bien amigos, pues eso es todo con respecto a las clases. Ahora nos queda ver el formulario funcionando, así que vamos a ello. Podemos crear la base de datos y vamos a ver, borramos todos los registros, digo que sí. Vamos a ver, crear base de datos, ya la tenemos creado. Añadimos 5 registros. Primero está el primero, siguiente, 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 hasta 5. Último, primero, siguiente, siguiente, anterior, último. Si añadimos otros 5, el último serán 10. Si añadimos otros 5, el último serán 10. Si cogemos el anterior, por ejemplo, el 12, y hacemos cualquier modificación, grabamos y ya está, eso se mantiene ahí. Podemos añadir o irnos al primero, al siguiente, al anterior. Vamos a ver el último, el que hemos grabado. Está aquí con las modificaciones anterior. Ahora digo, quiero borrar todos los registros, borramos todos los registros. Vamos a ejecutar. Primero, último, no hay. Añado registros, primero, siguiente, siguiente, siguiente. Tengo ahí anterior. Esto es cómo funciona nuestro formulario. Aquí hemos visto pues todos los botones. El código del formulario es muy sencillo. Básicamente se basa en ir llamando a diferentes partes del controlador. Aquí es instancia, la habíamos visto al principio, y luego con el controlador pues lee el registro. Aquí ya entendemos cuando le pasamos primero, el fichero se lo pasa en este parámetro 1, que ese fichero es grupos. Aquí estará pasando grupos.primero. ¿Y qué ocurre? Pues que el controlador ve eso y lo traduce para que el modelo lo entienda. Y le pasa, traduce grupos a fgroup1 y primero a -1. Con lo cual, cuando el modelo recibe ese comando del controlador, ¿qué hace? Ejecuta la sentencia adecuada. Bien, seguimos. Controlador, pues tenemos el siguiente, le registro el anterior, le registro último. Esto nos está moviendo dentro de la base de datos. Estamos navegando. Para escribir registro, pues ya sabemos que el controlador le pasa los datos del registro que hemos modificado al modelo. El modelo lo traduce y sabe que tiene que hacer un hsave. Crear tablas. Pues aquí creamos las tablas, que aquí lo estamos haciendo con el modelo vista controlador. Lo de crear las tablas justamente en el proyecto anterior, donde lo hicimos mediante el wizard, lo hicimos aparte, saltándonos un poco las normas. Aquí no, aquí lo estamos haciendo todo íntegramente desde el modelo vista de controlador.
borrar todos los registros, pues si decimos que sí, básicamente llama al controlador con el método ejecutar comando delete registros tabla. Y aquí es lo mismo que con los ejemplos. Crear datos ejemplo. Eso es todo nuestro código en nuestro formulario. Y no se complicaría mucho más si añadimos pues 4 campos más. Básicamente el código es el mismo, lo único que variaría sería que esos 4 campos más los tendríamos que enlazar con la variable adecuada dentro de grupos, de jefe de grupo. Aquí tendríamos otro campo y otro campo y otro campo, pero nada más. De hecho, esto se puede enlazar y hacer un mapping con el análisis, pero no es aconsejable puesto que el logo lo trata internamente. Ese mapping está principalmente pensado para el tema del wizard de WinDev. Entonces es mejor hacerlo así, de forma manual. No lo grabo. Bien amigos, pues eso en principio es el modelo vista controlador hecho por nosotros, implementado por nosotros desde el principio, desde la A hasta la Z, sin necesidad del wizard y controlando incluso nosotros las acciones que podemos hacer y qué acciones tiene que hacer el controlador y qué acciones tiene que pasarle al modelo y decirle exactamente el modelo qué es lo que tiene que ejecutar. Bien amigos, pues espero que se haya entendido todo. Cualquier cosa ya lo he dicho hasta la saciedad, me lo dejáis en los comentarios y adelante con las pruebas, probarlo, teclear y si os gusta el canal pues por favor pues suscribiros y estamos en contacto. Estate atento a la próxima entrega del próximo vídeo que seguiremos. Un saludo y hasta la próxima.